programación a través de MyTuner. Escúchanos a través de Seno Radio y recuerda, descarga nuestra aplicación gratis desde la Play Store y disfruta de toda nuestra programación. Somos Radio Jesucristo es el Rey. El tiempo sigue en marcha. El tiempo no se detiene. Y cada vez estamos más cerca de un acontecimiento glorioso. Las bodas del Cordero. Mientras tanto, nosotros seguimos proclamando el Evangelio solo para ti. En femenino. Le doy la bienvenida si usted justo en este momento se está conectando en Femenino, nuestra fanpage. Le recuerdo que puede participar de la conversación en los comentarios acá abajo. Ahora también le invito a que participe a través del 2294-9596. Hoy tenemos el tema de cómo criar niños con voluntad firme hacia su máximo potencial. Y es que hay niños que desde muy pequeños nos dejan claro algo. Ellos tienen carácter firme, tienen voz y toman decisiones desde muy pequeños. Generalmente se suele catalogar a estos niños como difíciles, como intensos, como que cuesta, pero hoy queremos darle la vuelta a eso y queremos comprender más al respecto. Por eso es que nos acompaña el pastor Eric Lazo para ayudarnos, para darnos luz respecto a este tema. Así que bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, Liz, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que escuchan o ven y aquí pues dispuestos a servir. Claro, gracias, pastor, por aceptar la invitación y ayudarnos con este tema, ¿no? Yo sé que habrá muchos padres que van a estar atentos y van a reflexionar junto con nosotros, ¿no? En general, ¿qué le parece el tema de los niños con voluntad firme? Bueno, es un tema que ha venido, creo que cambiando con el tiempo, porque hay un libro del Dr. Dobson que se hizo muy conocido, donde era precisamente criando a niños de voluntad firme. En algún momento lo leí, pero hace no recuerdo cuántos años. Pero de ahí como que se escondió otra vez el tema de las conversaciones, de las familias, y fueron posicionándose más otros temas y hoy como que ha vuelto a presentarse esa necesidad de hablar de los niños de voluntad firme, pero creo que es importante que nos demos cuenta que siempre los niños en general, sin ninguna etiqueta, los niños y las niñas requieren de ser conocidos. Si son conocidos, ya no es lo importante la etiqueta, sino lo importante es las características que ellos presentan para poderles acompañar o para poderles ayudar en esos procesos de madurez a los que todos van a ser sometidos. Claro. Bueno, iniciemos entonces, pastor. Lo primero que a mí me gustaría conocer es que cuando escuchamos que hay niños, y lo voy a decir entre comillas, difíciles, ¿qué es lo que realmente está pasando en el mundo interno de un niño con voluntad firme? Bueno, ahí hay dos partes. Primero, los niños que nosotros consideramos difíciles. Hay un tema que se da en CEFEC que se llama Enseñando a Niños Difíciles.
pero ese tema en CEFEC siempre está planteado entre comillas, porque es una etiqueta que nosotros damos a ciertos niños por ciertas conductas. Por ejemplo, en una célula, aquel niño que es muy activo, aquel que puja a los demás, aquel que no hace caso, el que no cierra los ojos. Entonces nosotros decimos, este niño es difícil. Pero en lo que se enseña en CEFEC es que los niños no son difíciles, sino que los niños tienen historias por las cuales manifiestan ciertos comportamientos. Entonces hay que conocer sus historias para poder tener claro qué está sucediendo. Y también se habla, estoy desarrollando un poquito ese tema por la pregunta de CEFEC, y es que se habla de que no solamente aquellos niños que son inquietos deberían entrar en esa categoría, sino aquellos que nosotros les llamamos bien portados, los niños que en psicología se les dice complacientes, de personalidad complaciente. Entonces un niño complaciente también lo hace por las condiciones de su historia que le rodean. Entonces no se mueve porque probablemente se le ha dicho de una manera muy firme o agresiva que no, ya tuvo malas experiencias cuando se movió. Entonces nosotros lo vemos bien, pero no sabemos qué hay detrás de esa historia. Entonces creo que lo primero es eso, que cuando hablamos de niños difíciles, es una etiqueta errada que nosotros hacemos porque desconocemos sus historias. Y las historias son las que hay que conocer, porque esas son las que los han condicionado para tener algún rasgo de personalidad más desarrollado. Pastor, solo quiero hacer acá un paréntesis y que me parece importantísimo reconocer eso, porque cuando vemos niños que son muy complacientes decimos, este es un niño bueno, es un niño inteligente, y claro, no le vemos el aspecto, no sé si decir negativo, pero lo que deberíamos estar viendo, ¿no? Hay una razón también de por qué es así. Me gusta esto porque casi que es la norma con nosotros los adultos, ¿no? Que esperamos que todos los niños sean así, pero eso también lleva una carga psicológica y emocional, ¿no? Sí, por ejemplo, el niño que es así complaciente se asume que tiene vacíos, por ejemplo, de que no se le ha dado amor. Entonces anda buscando amor y por eso quiere portarse bien, porque entonces va a tener como recompensa un gesto de un abrazo, de una afirmación. Pero nosotros decimos que el difícil es el que anda corriendo. Entonces nosotros en el curso de formación de educadores cristianos, cuando damos ese tema, hablamos de que no solo hay que ponerle cuidado a ese niño que rompe con el esquema tradicional, sino con otros que a veces también están experimentando en silencio otro tipo de patrones. Entonces hablamos de eso. Y lo segundo que tú me decías, y es el niño difícil, ya uniéndolo al tema de los niños con voluntad firme. Hay una porción de la Biblia que a mí me gusta mencionar. Por aquí la tengo. Yo como cada vez que leo la Biblia la leo en una versión diferente, entonces ahorita estoy leyendo en las Américas, por eso voy a leer esa. Dice el Proverbio 20:11, aún por sus hechos un muchacho se da a conocer, si su conducta es pura y recta. Entonces, pienso yo que esta parte que dice la Biblia de por sus hechos alguien se da a conocer, nos lleva a esa parte de los niños con voluntad firme. Y es que sus hechos nos dejan ver el nivel de intensidad que tú mencionaste, el nivel de... Hay una expresión que tenemos ya
adultos y es qué quiere, cuándo quiere, cómo lo quiere. Entonces hay personas que saben que quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren y no hay otra opción, solamente así. Entonces, pero esos hechos, esa conducta me va dando a mí ciertos rasgos de esa voluntad que no necesariamente es negativa. Todos los seres humanos tenemos nuestra propia unicidad, somos únicos, pero hay que saber encauzar cuando se identifican en tempranas edades. ¿Por qué entonces los adultos solemos confundir personalidad fuerte con mala conducta? Precisamente porque no observamos, no somos muy observadores y nos damos más a la generalidad que dan las etiquetas. Entonces la etiqueta es, si el niño salta, ya hasta le damos diagnóstico, ¿verdad? Entonces y decimos, él es hiperactivo. Entonces, todos los niños deberían saltar, no solo porque son hiperactivos, es algo normal. Entonces, yo creo que nos falta tomarnos el tiempo de identificar rasgos personales. O sea, si hay una broma y los niños ríen, no por eso los niños son inmaduros, no tiene nada que ver. Y lo otro que es la observación, o sea, yo no me estoy percatando de las características reales a las que le debo tomar mayor importancia. Entonces creo que hay una diferencia entre el querer diagnosticar o etiquetar muy rápido y en tomarme el tiempo para observar, conocer el corazón y entender las motivaciones que hay detrás de esa conducta. Algo clave ahí, ¿no? El tiempo. Y aquí yo siempre lo digo, no somos o no pretendemos ser implacables con los padres o cuidadores, con los adultos, porque precisamente tiempo, un recurso que cada día parece más un lujo, pastor, porque yo puedo pensar en los padres de familia que se van tempranísimo a trabajar, regresan muy tarde. Hay condiciones que no favorecen que se comparta tiempo en familia, como pienso a la cabeza el tráfico, ¿no? ¿Cuánto tiempo se lleva una persona desde que sale de su trabajo hacia su casa, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar de esto precisamente. Ahora, ¿cuáles son esas virtudes o esas cualidades que hoy vemos como problemas, pero que en un adulto consideraríamos un talento? Creo que son varias. La primera es la determinación. Los niños de voluntad firme son determinados. Ellos, no sé si es una palabra que se va a malinterpretar, pero cuando se dice perfeccionistas, o sea, saben lo que quieren, o sea, son determinados, son objetivos. Entonces, eso, por ejemplo, en la generación actual, es una carencia muy, muy grande. Hoy, si alguien le propone a un joven o a un adulto, mire, ¿por qué no lee este libro? Tiene 200 páginas. Lo ven como que imposible. Sería como leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para algunas personas. Pero en realidad es porque no hay mucha determinación, no se es muy determinado. Entonces yo creo que una cualidad muy apreciada en los niños de voluntad firme es que son determinados. Eso es importante. Otra que podría mencionar es que no necesariamente todos, pero algunos se sobreponen a las voces negativas. O sea, aunque se les digan no podés, es que no podés, ellos dicen es que sí puedo. Mira, no vas a lograr subirte a ese árbol, pero es que lo tengo que lograr, y se suben. Entonces tienen eso de esa fe, esa confianza, mejor la palabra adecuada creo que es confianza, de que sí pueden.
de que aunque el adulto le dice, no podés comer solo, por ejemplo, un bebé, ¿verdad?, que está ahí, y sí lo logran. Me contaban de una bebé hace poco que no tiene ni un año, entonces, y pelea porque dice que no quiere que nadie le dé un bocado, entonces ella quiere, y aunque se llene toda, pero ella se siente con éxito de que lo hizo sola. Y no tiene ni un año, entonces esa determinación es algo muy positivo. Y para no pues ser una lista muy larga, creo que logran centrarse, o sea, logran enfocarse, porque como que eliminan los distractores que hay a su alrededor, y aunque a otros niños les guste la pelota, a ellos no les gusta, y están claros que no les gusta, y ya, o sea, están definidos. Entonces, no los distrae mucho lo que sucede a su alrededor. Y eso los jóvenes, los adultos, lo necesitamos como cualidades que nos ayudarían mucho en la vida. Claro que sí, yo pensaba en eso ahora mismo que usted lo decía, ¿no? Adultos pasando en mi cabeza, yo misma siendo confrontada con esto, ¿no? Ahora, pastor, para darles herramientas también a los padres, ¿cómo puede un padre, madre de familia diferenciar entre un problema de conducta que requiere de límites firmes y un rasgo de personalidad que más bien lo que requiere es una manera para ser canalizado y usarlo a favor del niño y del padre? Sí, pienso que como padres tenemos mucha sabiduría de parte de Dios de algunos objetivos o propósitos que deberíamos buscar en nuestros hijos. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de los Proverbios, se habla de instruir, de acompañar, de enseñar, de escuchar antes de hablar. Entonces, todas esas cosas que los Proverbios mencionan que los padres debemos hacer hacia los hijos, ya nos allanan un poquito el camino en eso de cuando nosotros identificamos conductas que son complejas. Y creo yo que el problema es que no nos involucramos en el proceso, sino que queremos, en esta sociedad tan inmediata que estamos, que todo se quiere inmediato, igual queremos que el niño logre cierto patrón de conducta de inmediato. Y entonces no me doy cuenta que estoy migrando entre la inmediatez de la conducta, del cambio de conducta que yo quiero, y los rasgos de personalidad que mi hijo tiene. Estoy migrando entre ellos a cada rato. Y como no somos profesionales para etiquetar a uno de nuestros hijos o hijas de alguna manera, son las conductas las que nos determinan, y las relaciones que tenemos con ellos las que nos determinan cómo llevar las cosas. Entonces yo creo que debemos no desesperarnos en decir, es que no va a cambiar la conducta si yo no tengo un límite, sino que mejor entender cuáles son los límites sanos que nuestros hijos necesitan, indistinto de si a algunos les es más difícil que a otros. Algo que la Biblia habla también es de la obediencia, que los hijos deben aprender a obedecer, pero no desesperarme porque no me obedeció, pero tener la suficiente firmeza de establecer límites cuando no se obedeció. En cambio, la personalidad, ahí ya son rasgos de cualidades, rasgos que no se le pueden quitar a nadie. Bueno, mis hijos, por ejemplo, ellos tienen uno 15, el otro 10, son muy, muy diferentes. Entonces, uno le gusta disfrutar la vida y disfrutar la vida y disfrutar la vida. O sea, si no hay algo alegre alrededor, él siente que todo está aburrido, porque es así.
El otro es más analítico, es más así de cálculos y de cosas así. Y no es que no bromee, pero son muy diferentes. Entonces, yo debo establecer como ciertos límites para uno y ciertos límites para otro. Y hay algunos que sí son para ambos. Entonces, yo creo que la conducta, que es la primera parte de la pregunta, debe ser modelada con el ejemplo y debe establecerse límites no a la desesperada, no con una actitud desesperada, sino con sabiduría, con entendimiento. Y cuando ya es la personalidad, entonces es otro tipo de abordaje, porque ya la conducta la tengo, por decir algo, controlada, pero la personalidad es lo que también ellos llevan adentro, y para lograr percibir lo que motiva, lo que hay interiormente en un niño o niña, es algo que ni siquiera con límites se puede entender, sino con un acercamiento, con empatía, de otras maneras. Entonces, esos son algunos insumos que les podríamos mencionar a los adultos que están alrededor de niños, que diferencien en esto y que se tomen el tiempo, los límites, los recursos para estar cerca del mundo de un niño de voluntad firme. Para estos niños, pastor y audiencia, porque yo lo digo, no basta. Entonces, ¿qué herramientas de comunicación podrían funcionar mejor que esa imposición del porque yo lo digo? Ahí está lo que mencionaba de la sabiduría, y es que una persona que usa de sabiduría da motivos, da porqués, y aunque a veces nosotros nos imaginamos que los porqués más razonados, voy a decirlo de esta manera, se darán en la adolescencia, no necesariamente es así. O sea, los porqués se dan desde mucho antes. Mi hijo mayor, cuando estaba muy pequeño, creo que tenía unos 5 o 6 años, lo que me preguntaba, ¿por qué existe la noche? Él me decía, es que como él tiene mucha energía, entonces me dice, para mí dormir, no, los seres humanos no deberíamos dormir. No deberíamos tener descanso, siempre debería ser de día y siempre deberíamos pasar haciendo algo. Entonces, pero hay que explicar por qué. Entonces, el adulto que hace de sabiduría da motivos. No es solamente, tenés que comer, porque yo lo digo. Bueno, mejor hay que dar motivos. ¿Por qué esta comida sí y por qué esta comida no? ¿Por qué este es el mejor momento de hacer tareas y por qué este momento no? ¿Por qué se le recomienda algún tipo de amigos o por qué algunos no? Hay que dar esos motivos. La sabiduría es importante para que no caigamos en una serie de obligaciones, diría yo, donde estamos obligando y no dando motivos. Entonces, al final, los niños, cuando ya no estén a la par de esa persona que me obliga, van a terminar haciendo en otros lugares lo que se les dijo que no hicieran, porque no hubieron motivos reales. Entonces, creo que en base a las edades de los niños, se les deben dar motivos, sustentar esos motivos, y entonces ellos van a comprender que no es un capricho ni un daño, sino que es el ayudarles en un proceso de maduración que es en el que ellos van. Ahora, pasando nuevamente a los adultos, a los padres o cuidadores, es agotador la crianza de un niño que cuestiona mucho. Es agotador estar dando todas esas explicaciones y lo que decía, requiere de tiempo.
Por eso es que yo quisiera saber, pastor, ¿cómo puede un adulto gestionar su propio cansancio, su propia frustración, sin terminar en malos tratos hacia el niño? Eso no es tan fácil, porque requiere de algo que la Biblia le llama dominio propio. Y un adulto puede tener dominio o puede no tenerlo. Indistinto de los estresantes o estresores que están alrededor de él, de que viene cansado, de que casi lo echan del trabajo, de los pleitos familiares o de cualquier cosa. A veces se tiene pues más espacio para tranquilizarse, a veces menos espacio, pero creo que deberíamos buscar el dominio todos. Eso va a ayudar incluso a los niños. Pero hay otro detalle, ¿verdad? Y el detalle es que los adultos necesitamos disfrutar nuestra paternidad y nuestra maternidad. O sea, no verlo como que eso es un peso que me cayó a mí, una nube oscura, que a mí, ¿por qué no tuve un niño o una niña distinta? Que a mí es que me cayó esto. Yo creo que no ese es el camino, porque es un autoculparse por algo que no tiene nada que ver, sino que hay que tener cierta paz en este tema y disfrutar la maternidad y la paternidad, de tal manera de que al final vamos a lograr una palabra que mencioné antes, y es empatía. Vamos a lograr empatía entre, en este caso, el cuidador, el adulto, y ese niño de voluntad firme. Indistinto de todo lo que ya mencioné, que hay factores que me hacen más controlado, menos controlado, con más dominio o menos dominio, pero si yo me centro en que debo disfrutar mi paternidad, y que es mi tiempo con mi hijo, es mi tiempo con mi hija, es mi espacio, indistinto de si es firme o no, y que eso va a requerir un desgaste, yo lo debo disfrutar porque es el regalo que Dios me dio. Es lo que dicen los salmos, ¿verdad? Que los hijos son regalos que Dios nos ha dado. Entonces, si Dios me dio un regalo, Dios me dio algo bueno. Entonces, hay que disfrutar esa paternidad, hay que disfrutar esas cualidades. A mí me sucede, por ejemplo, yo disfruto mucho a veces cuando estoy alrededor de personas extrovertidas. Yo los disfruto bastante. Entonces, ¿por qué? Porque me doy el tiempo de disfrutarlo. Entonces los adultos deben darse el tiempo de disfrutar a sus hijos, aunque tengan esas cualidades, y de hacer empatía con ellos. Si se logra criar a estos niños que son usted lo decía al principio, autodeterminados, que tienen confianza, que son firmes en lo que dicen, en lo que quieren y en lo que no quieren, decía, sin romperles ese espíritu, ¿qué tipo de adultos estaríamos entregando? No sé si será la mejor palabra, ¿no? Pero ¿qué tipo de adultos estaremos entregando a la sociedad en el futuro? Yo pienso que todos los seres humanos tenemos esa figura que la Biblia habla de dones y talentos. Entonces todos tenemos dones y talentos, todos los seres humanos. Y en base a esos dones y esa pluralidad de dones es que hay personas hábiles para la música, hábiles para los deportes, hábiles para las comunicaciones, las computadoras, la tecnología, etc. Entonces, habilidades todos tenemos, y en base a ese carácter de voluntad firme se pueden potencializar las habilidades de los que algunos tienen. Entonces yo considero que
que si logramos acompañar en la madurez de los niños y niñas con estas cualidades, vamos a tener en el futuro una buena, diría yo, de pasos como más acelerados, porque los niños así son más acelerados, logran objetivos a menor tiempo que otros, son los que se gradúan antes, son los que no dejan ninguna materia, son los que cuando trabajan se meten de pie a cabeza y rápido conocen todo lo del trabajo. Y entonces yo creo que estaríamos dando personas con potenciales así, personas que no se dan por vencido, personas que van a dar aportes. Y ahí es donde solo tenemos que equilibrar aspectos como cuándo darme por vencido, cuándo aceptar un error, cuándo aceptar que no lo logré, y que eso no está malo, siempre es parte del proceso de maduración. Entonces yo creo que prácticamente estaríamos dando personas como más aceleradas, que logran sus objetivos más rápido. Hay personas que cuando uno dice apenas tiene 40 años y ya logró esto y esto y esto y esto, probablemente fueron niños así. Entonces, y aún como comunidad de fe, creo que habrían muchos aportes de niños de voluntad firme que son los que destacan en varias áreas. Entonces, eso es lo que puedo decir, que todos tienen dones, todos estos niños tienen dones, talentos, y si se les acompaña adecuadamente y se les madura adecuadamente, son los que más pronto logran las cosas porque son muy determinados. Pastor, paso rápidamente a lo que dice nuestra audiencia por cuestiones de tiempo, y me parece que esto que nos comenta ahora mismo da para otro tema y no sé si podemos ayudar con eso, pastor. Así que, ¿le parece si buscamos otra fecha? Vaya, vamos a escuchar. Porque nos comentan acerca de controlar la frustración y el enojo, porque nos dice nuestra oyente que su hijo tiene 4 años y en el kinder le está costando mucho, dice. Se enoja cuando no le entendemos, ya que no se le entienden algunas palabras, se enoja con mucha facilidad y no para de llorar, aunque no es agresivo, dice, pero cuesta mucho que siga las indicaciones en el kinder. A mí, dice, sí me hace caso, pero con otras personas no. Sí, ese es un tema, ¿verdad? El tema de la frustración, y es un tema... a la edad que ella describe, 4 años, es una edad, podríamos decir que es parte de la etapa de lo que mencionábamos, de ir madurando. Por eso ella misma dice, a mí sí me hace caso, pero a los demás no, porque va entrando en una etapa diferente donde con la mamá pues tiene una relación distinta, y aquí ya hay metas que lograr y hay otros niños alrededor, y hay otras condicionantes. Sí podríamos ver el tema de la frustración, pero lo que sí le puedo decir a la hermana es que ahorita está bien que tenga esas reacciones. Todavía las va a seguir teniendo, y todos los seres humanos las vamos a seguir teniendo en mayor o menor medida. Entonces, los adolescentes lo tienen otra vez, esa parte de las rabietas, de las frustraciones. Entonces ahorita vaya despacito. Entonces, pero sí es un tema que da, porque la frustración en la niñez hay que trabajarla, eso sí, hay que trabajarla. Entonces usted en la casa intente, usted que sí le entiende más y le entiende mejor, intente entender cuáles fueron esos abruptos que ella identificó y por qué lo identificó, si fue porque le quitaron el lápiz, si fue porque le quitaron el refrigerio, si fue porque ella dijo algo y nadie le tomó atención. Ahí va a ir notando que le va a dar insumos de cómo ayudarla. Bien.
Buenos días. Uno de mis hijos, dice, ha sido un niño de voluntad firme. Ahora tiene 16 años y de pequeño yo leí el libro del Dr. Dawson y encajaba en el perfil. Siempre he tenido que explicarle el porqué de las cosas y eso le ha dado una apertura mental óptima. Es un joven educado y los maestros en su clase siempre lo definen como ejemplar y eso le hace sentir una responsabilidad que lleva con una forma de ser, dice. Me causa admiración verle tan definido y tan responsable en su estudio. Tiene metas claras y determinación. Yo doy gracias a Dios por ello, ya que aún no pensaba yo en ser madre cuando Dios me habló de mis hijos. Dice, son 2 y ambos tienen esa gracia que los define tal como Dios me lo dijo. Cada padre de familia debe ser esos tutores, reconociendo que estamos para darles alas con las que ellos un día alzarán vuelo. También por acá me dicen, Dios le bendiga, dice, le comento mi experiencia. Mi hija menor es así, cuestiona muchas cosas, desde por qué la sangre es roja, por qué se llama ventana la ventana, hasta por qué es importante casarse. Y muchas veces me tomo el tiempo de buscar en internet para darle una respuesta con base científica. Pero en ocasiones me cansan tantas preguntas y le respondo, porque Dios lo quiso así. Y así para que ella no me pregunte más, dice. Esta es una mamá también honesta y yo no, o sea, acá no le agradecemos primero por eso, no estamos para juzgar y entendemos, ¿no? El cansancio es difícil de sobrellevarlo, ¿no? Sí, pero rodee a las demás personas. A veces no le van a hacer la pregunta a usted, sino al amigo, al tío, al abuelo. Y en esa diversidad también se disfruta porque voy a regresar a una de las palabras primeras que utilicé, sabiduría. Uh-huh. A veces no son solo datos los que ellos necesitan, ellos los pueden buscar. A veces andan buscando sabiduría, entonces andan buscando experiencias. Por eso dije la empatía, andan buscando que uno haga clic con ellos, que uno conecte con ellos. Y entonces uno le diga, sí, es verdad, yo me casé muy joven, o sí, es verdad, yo me ha costado mi plano académico o algo así. Entonces a veces hay que también darle otras respuestas no tan técnicas, pero que logran ellos comprender excelente y que logran ellos imaginar otros escenarios. Entonces, otros escenarios. No es lo mismo que tú estés aquí a que tú estés en otro país. No es lo mismo que tú estudies aquí a que estudiaras acá. No es lo mismo que yo trabajara en esto o no trabajara en esto. Entonces, a veces esos comparativos les ayudan a que ellos también expandan sus alternativas y no solo sea sí o no. Claro. Pastor, esto me recuerda a algo que leí. Ahora mismo le mentiría, no recuerdo dónde, pero sí tengo presente eso, que los niños no quieren ser entretenidos, quieren ser incluidos. O sea, desarrollar esa empatía requiere de incluir a los niños en lo cotidiano, ¿no? Bueno, paso rápido también, tengo varios comentarios, Pastor, por acá. Me dicen, es así, ayudar a los niños a comprender sus emociones y cómo estos tienen efectos en otros, les ayuda mucho. Y enseñarles también técnicas de relajación como respiraciones profundas, nos dicen por acá. También nos dicen, Pastor, a mí me pasa lo que usted mencionaba con su hijo. Yo pienso, ¿por qué tenemos que dormir por la noche? ¿Por qué? Y dice, nos da otra serie de interrogantes y nos dice, y me pongo a pensar, ¿será que todos llevamos a ese niño aún siendo adultos? También. Sí, lo que sucede es que los adultos somos resultado de lo que vivimos en la niñez. Entonces, hay personas que tienen más energía que otras, hay personas que tienen más alegría que otras, hay personas más reflexivas,
O sea, no está bien. Usted disfrute esa adultez. Si usted piensa de esa manera, disfrútelo, pero sí duerma. Es necesario. Sí, tómese un tiempo de descanso y disfrute actividades que le llenen, que le satisfagan. Entonces, no hay problema que en la adultez sigamos teniendo algunas características de niño. Sí. No está mal mencionar lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que si no somos como niños no entraríamos en el reino de Dios. Es porque hay ciertas cosas de la niñez que no debemos perder cuando somos adultos. Claro. Cierro con este comentario porque el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Dice, qué interesante tema. Hoy mi hijo me sorprendió con una pregunta y dice, mami, ¿cuándo se siente usted más feliz? Y luego le da opciones. ¿Durante el día o durante la noche? Qué linda pregunta. Claro. Y nos dicen gracias por este tema. Pastor, lo dejo para que usted finalice con una reflexión final general de este tema. Bueno, los niños de voluntad firme creo que son, como dije antes, regalos de Dios. Y solamente hay que acompañarlos. Aceptarlos tal cual son, acompañarlos, no tener miedo y disfrutar la paternidad o maternidad hacia ellos. De ahí hay ajustes que todos los seres humanos necesitamos, hay adaptaciones que todos los seres humanos necesitamos y ahí es donde la sabiduría que hay en la Biblia, en la misma realidad que nos rodea, nos va a permitir extenderles las manos, ser empáticos con ellos y disfrutar de sus triunfos. Entonces, acompañémosles, disfrutemos estas etapas y también recordemos que Dios los hizo de esa manera. Excelente, Pastor. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana. Quedamos comprometidos con buscar otra fecha para este otro tema de cómo manejar la frustración en los niños. Y bueno, hoy nos vamos, yo creo que muchos confrontados, muchos esperanzados, pero sobre todo hemos compartido este conocimiento. Así que nuevamente le agradecemos a usted, audiencia también. En vivo queda guardado, así que espérese unos segundos y lo puede volver a escuchar en nuestra fanpage. Hoy me despido deseándoles que tengan un feliz día y muchas bendiciones. Camina con valentía hacia la verdad. En femenino. Hasta la próxima.